¿Cómo están, hermanos? Dios te bendiga nuevamente en el nombre de Jesús. Vamos a continuar, ¿ok? Continuamos con la parte 2. Si hay un hermano que no ha visto la parte 1, pues les invito a que vean la parte 1 para entonces que puedan entender pues lo que yo estoy hablando, ¿ok? Vamos ahora a la pizarra directamente, ¿ok? Y vamos a continuar con Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5, y luego pasaré al versículo 10 y 11 hasta llegar al versículo 15, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 5 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera: no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado, para entregarse más de lleno a la oración. Después deberían de volverse a juntar, a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control. Ok. Acuérdense que estoy leyendo una versión un poquito distinta a la Reina Valera 1960, ¿ok? Gloria a Dios. Ok, en la Reina Valera no expresa la palabra privar. No expresa la palabra privar. Vamos a la pizarra, ¿ok? Antes de yo ir a la pizarra, aquí cuando Pablo dice, para que Satanás no los tiente, bueno, yo pienso que la palabra aquí, Satanás no nos tiente, es un neutro, ¿ok? Es un neutro. Vamos aquí. Neutro. La palabra Satanás, ¿ok? Ok, ahora escuchen bien. Pudiera expresar, la palabra Satanás pudiera expresar el ser angelical que Dios creó, como lo expresa Ezequiel, el querubín protector, ¿verdad? Pudiera expresar a Satanás como el ser angelical, o también pudiera expresar también, pues, la concupiscencia de la carne. ¿En qué sentido? Pues Pablo habla en el libro de Gálatas, expresando, diciendo Pablo, y manifiestas son las obras de la carne. Y ahí comienza a decir, pues, adulterio, fornicación, herejías, lascivia. Cuando Pablo dice y manifiesta, es que se dejan ver, se deja sentir o se dejan ver. Es evidente las obras de la carne, que se dejan ver visiblemente o se dejan manifestar. Son manifestables, se dejan ver, no están escondidos, no están escondidos. Pues entonces yo me voy a una posible causa de que en ser tentado por Satanás probablemente sea un neutro. Un neutro. Puede ser Satanás, puede ser directamente que sea tentado, el creyente tentado bajo la concupiscencia de la carne. Porque ya nosotros somos tentados bajo nuestra concupiscencia de nuestra carne. ¿Ves? Es lo que Pablo está expresando. ¿Ok? Pudiese ser es un neutro. Pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Vamos a continuar con el versículo 5, ¿ok? Continuamos con el versículo 5. Ok, ahora escuchen bien. El versículo 5, aquí, dice Pablo, no os privéis, ¿verdad?
No os privéis. Esta palabra no os privéis significa negar. Negación en cuanto a la intimidad del matrimonio, a la intimidad del amor, de la sensualidad, de la sexualidad, en cuanto a la intimidad del matrimonio, ¿ok? No os privéis. Entonces, esta palabra no os privéis se traduce como apostereo aquí, como apostereo, que significa negación. No se niegue a lo que es la intimidad del amor, de la sensualidad, dentro de lo que es el matrimonio, ¿ok? Eso es lo que Pablo está expresando. Entonces, dentro de lo que es Pablo expresa que no se nieguen, la palabra apo, escuchen bien, la palabra apo viene de un prefijo que significa fuera o lejos. Repito, fuera o lejos. Eso es lo que significa la palabra apo, que es un prefijo. Esta palabra apo también va acompañada de una preposición de una preposición de. Repito, la palabra apo también va acompañada de una preposición de. Entonces, ¿qué indica Pablo con la palabra apostereo, que significa negar, y la palabra apo es fuera o lejos, que va acompañada de la preposición de? Pues Pablo está diciéndole aquí en el versículo 5 que no se priven, no se nieguen ¿de qué? ¿De qué? Bueno, Pablo está hablando aquí, si vamos a analizar, si vamos a ver la sintaxis, cuando hablamos de la sintaxis, estamos hablando en términos general de lo que está expresando o quiere decir el versículo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está expresando el versículo generalmente completo? Bien, pues entonces la sintaxis, juntamente con la palabra apo, que significa fuera o lejos con el prefijo de, significa no se niegue algo que indica fuera de algo que está cercano a usted. ¿Ok? No se niegue en las relaciones matrimoniales ve con la preposición de algo que está fuera, ¿ve? Fuera de algo que está cercano a usted. ¿Y qué es lo que está cercano? Pues en el caso del hombre, lo más cercano que está es la mujer. Y si lo ponemos al revés, pues lo más cercano que está de la mujer, pues viene siendo el hombre. ¿Ven? ¿Están entendiendo la sintaxis? Esa es lo que se llama la sintaxis. Lo que quiere expresar ese texto. ¿Qué es lo que quiere decir ese texto? ¿Qué se deja interpretar con ese texto? ¿Ok? Bien. De la misma palabra apostereo, cuando Pablo dice no se niegue o no se separe del uno al otro, ¿verdad? Que se mantengan unidos, a no ser que por un tiempo, ¿verdad? Pues se separen en cuanto a asuntos de oración, pero vuelvan a unirse. Pues entonces, de la misma palabra postereo, que no se niegue uno al otro, pues sale otra palabra que es aforizo, que lo vemos aquí. Aforizo. ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí? Aforizo. Aforizo. Y esta palabra aforizo significa determinar un espacio de una distancia. Determinar un espacio de una distancia. Vamos a determinar un espacio de una distancia en el mismo versículo 5. Bueno, entonces indica que si el hombre está aquí, pues aquí hay un espacio que se han separado con el propósito de la oración. ¿Ve? De la oración. Aquí está el hombre y aquí está la mujer.
Y aquí está el espacio, el espacio. Entonces dice, a menos que se separen por un tiempo por causa de la oración y vuelvan a unirse. ¿Ok? Vuelvan a unirse. Entonces, apostereo significa negar con el prefijo, con el prefijo fuera o lejos, que significa con la preposición de, ¿verdad? Fuera de algo que está cercano a usted. Y con esta palabra que le sigue de aforizo, que significa determinar un espacio entre el hombre y la mujer, que no se separen completamente, que vuelvan, ¿ok? Pueden dejar un espacio con el propósito de la oración, pero vuelvan otra vez, están unidos. ¿Están entendiendo? Ok, gracias Señor. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el versículo 10. Gloria sea el nombre de Jesús. Te alabamos, Jesús. Te damos gracias, Señor. Vamos a ir con el versículo 10, en la cual dice, no obstante para los que están ya casados, tengo un mandamiento. Bien importante porque Pablo está expresando aquí un mandamiento. Tengo un mandamiento que no es mío, sino que es del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, ¿ok? Pero pero si lo deja, que no se case de nuevo. O bien que se reconcilie con él. Vamos a leerlo eso mismo en la Reina Valera 1960. Dice así. Pero a los que están unidos a matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. En el versículo 10, Pablo está expresando un imperfecto subjuntivo. Un imperfecto subjuntivo. ¿Ok? ¿Cómo se interpreta el subjuntivo aquí? En este caso, entre el versículo 10 y entre el versículo 11 también. Vamos a la pizarra. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir aquí. ¿Ok? El subjuntivo expresa acontecimientos hipotéticos o de posible causa. El subjuntivo expresa acontecimientos hipotéticos o imaginarios con una posible causa que pueda pasar o usando un nexo o con una posible causa que no pudiera pasar. ¿Ok? También cuando hablamos del subjuntivo, el subjuntivo expresa deseos. Yo deseo, hermano, que usted sea prosperado. Como dice Juan, yo deseo que usted sea bendecido, prosperado, ¿verdad? Como dice Juan, ¿ok? Entonces también expresa condiciones. El subjuntivo expresa también condiciones con la conjugación sí. Condiciones con la conjugación sí, ¿ok? Ok, también el subjuntivo expresa valoración, prohibición o también expresa sugerencia. Todas estas cosas lo expresa el subjuntivo y muchas cosas más que no tengo mucho tiempo de expresarlo porque se me va el tiempo entonces. Ahora, en el versículo 10, cuando Pablo está expresando, no obstante, para los que están casados tengo un mandamiento que no viene de mí, sino del Señor. La esposa no debe de dejar su marido, que no abandone. Está Pablo expresando un deseo que no deje a su esposa, ¿verdad? Que no deje a su esposa en un formato de mandamiento. ¿Ok? Hay una diferencia entre el subjuntivo condicional cuando el subjuntivo condicional es un poco diferente, que lo vamos a ver ya mismo en el versículo 11, cuando expresa un sí o un pero.
que hay una condicional en el versículo 5, ¿ok? Pero vamos a mantenernos primero un momentito en el versículo 10, ¿ok? Porque cuando Pablo habla de un subjuntivo en el versículo 10, ¿verdad? En el versículo 10, el subjuntivo está muy unido a un mandamiento. ¿Ok? Está muy unido el mandamiento y esto es bien importante que vamos a expresar porque aquí está hablando de un mandamiento. Un mandamiento que no se puede violentar, que no se puede violentar, que no se puede ir por encima, ¿ok? Que no se puede ir por encima. Entonces el subjuntivo tiene muchas posibilidades de interpretación, muchas formas de interpretación. El subjuntivo aquí expresa más bien como algo que es difícil que vaya por encima, que se violente. Bien difícil que se violente. En otras palabras, Pablo está expresando con el subjuntivo en el versículo 10, de acuerdo al mandamiento que Pablo expresa y dice que no se separe. El subjuntivo en el versículo 10 con el mandamiento expresa que Pablo no está aprobando el divorcio. No lo está aprobando. ¿Ve? Aprobación. Que Pablo no está de acuerdo con el divorcio. Eso es lo que expresa en el versículo 10 con el subjuntivo y con el mandamiento. ¿Ve? Con el mandamiento. Pablo está expresando que se mantengan unidos y no se divorcien. ¿Ok? Ok, bien. ¿Están entendiendo hasta este momento? Ok, bien. Vamos entonces al versículo 11, un momentito a pasar. Gloria a Dios, ok. Versículo 11 dice, pero si la deja, no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe de dejar a su esposa. Vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo en la Reina Valera 1960. Dice, y si se separa, ve, eso es bien importante, analizar las versiones de la Biblia. Analizar las versiones de la Biblia. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Ok? Vamos entonces a analizarlo aquí. Ok, perfecto. No, aquí no era. Aquí. Ok. Vamos a analizarlo dentro del punto de vista del griego, aquí en el griego, ¿ok? En el griego. Ok. En el versículo 11. Ok. El versículo 11. Que la mujer del marido no se separe, ¿ok? Ahora dice el versículo 11 aquí. Pero si se separase, permanezcan sin casar. Repito, pero si se separase. Ok, vamos entonces a la pizarra. Ok, vamos a la pizarra. Gloria a Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Amén. Yo les estaba diciendo a ustedes, yo les estaba expresando a ustedes, que en el versículo 10 el subjuntivo indica con el mandamiento algo difícil que se haga, que se logre. Que no se violente, que permanezca así como Pablo lo expresa, que no se divorcie el hombre. Ahora, si yo doy un ejemplo del subjuntivo en el versículo 10, ya mismo voy para el versículo 11, ¿ok? Tranquilo, que voy a explicar el versículo 11 también, ¿ok? Si yo doy un ejemplo del versículo 10 con el mandamiento, un ejemplo que yo voy a fabricar para que vayamos entendiendo el subjuntivo. Si yo dijera, con la palabra sí, ¿ok? Con la conjunción sí, ¿ok?
Si yo dijera con la conjunción sí, sí, ¿verdad? Con la conjunción sí, si el cantante Elvis Presley, el rock and roll, el cantante, estoy tomando un ejemplo, si el cantante Elvis Presley estuviera vivo, ¿ve? Usando la conjunción sí o la condición sí, ¿ok? Sí, ¿ok? Si el cantante Elvis Presley estuviera vivo, yo iría a sus conciertos. Yo iría a su concierto. Hay un ejemplo, ahí usamos el sí condicional con el subjuntivo. El sí condicional con el subjuntivo indica, bajo el ejemplo que te doy, algo difícil que se dé, algo que es difícil que se logre, porque ya el cantante no está, no se puede lograr. Y ese es un ejemplo que le estoy dando con el sí condicional, con la conjugación y la condición sí también. Acerca del mandamiento, lo que Pablo está expresando es bien difícil que Pablo apruebe el divorcio. Bien difícil. Ahora, en el versículo 11, ustedes saben que en el versículo 11, Pablo está diciendo, pero si se separase, pero sí usa un sí también, y este sí también usa una, un subjuntivo. Y el subjuntivo más bien expresa algo que puede suceder. ¿Ve? Algo, una posibilidad que pase un divorcio. ¿Ve? Y está hablando de un divorcio de separamiento en cuanto a la palabra separar, que viene siendo soltar o desligar. Observa que en el versículo 10 Pablo dice que no se separe, que permanezca unido como matrimonio. Pero en el versículo 11 Pablo está diciendo si se separe, hablando de una causa que probablemente pueda pasar. ¿Ve? Y está hablando de una separación que significa soltar o desligar. Algo que se suelta y se desliga de una manera permanente, que ya se soltó. Ya hay un divorcio que viene siendo lucis. Se interpreta en el griego como lucis. Por eso es que en el versículo 11 dice, pero sí. Vamos a leerlo en la Reina Valera como lo expresa. En la Reina Valera lo expresa de la siguiente manera. Y si se separa, quédese, quédese, ve, quédese sin casar. O hay un nexo, reconcíliese con su marido. Vemos que aquí también hay una condicional. ¿Dónde está ya la condicional? En el versículo 11, ¿dónde está la condición? Pues quédese sin casar o usando el nexo o reconcíliese. Ahí está la condicional. ¿Eh? Ahí está la condicional. Quédese sin casar o reconcíliese. Ahí está la condicional. Pablo está hablando de una condición que si se separa con el sí, ¿ve? Que es una que viene siendo una posibilidad y Pablo está usando y también que viene siendo un nexo y la palabra sí con el punto. Porque si vamos a hablar sí con un acento, con el tilde, ya no es condicional, sería una afirmativa. Juan, ¿tú fuiste al supermercado? Y Juan me responde sí, que viene siendo una afirmativa, una respuesta, pero está con el punto y no es el tilde, que es una condicional. Aquí sería una condicional. Pero entonces aquí es un subjuntivo también. Un subjuntivo en el sentido que expresa una posible causa de un divorcio. Ahora, ¿dónde está la semántica? La semántica, vamos a ir a la semántica, a la importancia o a la sintaxis. ¿Qué es lo que Pablo quiere expresar de acuerdo al versículo 10? El mandamiento. Aquí está la semántica y la sintaxis de Pablo entre el versículo 10 y 11.
que Pablo en el versículo 10 está hablando de un mandamiento. Y el mandamiento juntamente con el subjuntivo indicaría difícil. Difícil que Pablo apruebe el divorcio. Está hablando Pablo, yo no mando que se separe bajo ninguna circunstancia la mujer se separe del hombre, ni el hombre tampoco que permanezca. En el versículo 11, Pablo está hablando de una posible causa de divorcio. Sí, de divorcio, que lo vemos aquí, lucis, que esto puede pasar. Pero la semántica, que lo que predomina aquí más en el modo subjuntivo, de modo subjuntivo, es el mandamiento. Puede ser que se separe el hombre. Sí, puede ser, está en tiempo perfectivo. Está en indicativo perfectivo también. Aquí en versículo 11, indicativo. Todo lo que se llama indicativo, todo lo que tenga que ver con indicativo perfectivo, está hablando de realidad. El indicativo revela realidades, sucesos reales que pasan. Eso se llama el indicativo. Todo lo que sea sucesos reales se le puede llamar un indicativo. ¿Ok? Ok, bien. Ahora, lo que Pablo quiere expresar aquí, que puede haber una posibilidad que se separe, pero no es la voluntad de Dios. Que Dios apruebe el divorcio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Juntamente con el sí, pero sí que puede haber una causa. Pero aquí en el versículo 10 Pablo está dando más fuerza, que predomina más el mandamiento, que no, Dios no aprueba el divorcio. Vamos ahora al versículo 15. Pasen conmigo al versículo 15, ¿ok? Te damos gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. Te damos gracias. El versículo 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino en paz, Dios nos llamó. Aquí la palabra si el incrédulo, cualquiera, hombre o mujer, se separase, ¿ve? Que es algo que se puede lograr, que es un sinónimo al versículo 11, lucis, que es soltar, desligar de una manera definitiva, que es un divorcio como quiera, si separarse. Si el esposo quiere separarse, no la ama, no la quiere, no la valora, no la estima, etcétera, o la esposa, como sea, que se separe. Y aquí la palabra se separe ya indicaría un perfectivo, una acción que está realizada, que está hecha ya, que se separe ya, tiempo presente, ¿ok? Modo indicativo presente, ¿ok? Que se separe. Ahora, cuando Pablo expresa aquí también en el versículo 15, el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en Dios nos llamó a paz, estar unido en paz. ¿Qué significa la palabra servidumbre? Significa, número uno, persona que está sometida a un poder. Persona que está sometida a un poder, servidumbre. Número dos, estar obligado a hacer algo. La mujer no está obligada a someterse a un poder de esclavitud. No está obligado a estar sometida a un hombre que le dice, ven, hagas esto. ¿Dónde están los pantalones? ¿Están planchados? No. La comida, mujer, la comida, ¿qué pasó? Pero la mujer dice, pero es que yo no soy tu esclava. Tú no me amas, tú no me quieres, tú no me valoras, tú no me tratas como el vaso más frágil. Tú no me amas, mi amor. La mujer le dice al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo divorciar? Esto está horrible, sigue de peor en peor. Y el pastor le dice, pues sí, seguimos orando, hermano. Seguimos orando. Esa es mi intención. Mi intención no es que yo auspicie el divorcio, es buscarle una posible solución. Pablo, hasta el momento, Pablo el apóstol, está diciendo con el subjuntivo y el mandamiento que es difícil que se logre y se apruebe el divorcio, pero que en el versículo 11, con la condicional sí, el pero sí, está indicando que puede haber una causa de sí que se pueda separar.
Y si se separe, la condicional sería quédate sin casar. O una O, que es un nexo, reconcíliate. Que Pablo está mayormente enfatizando, si se separa, vuélvete a unir, porque es el propósito de Dios, la unidad y que se mantenga así. ¿Ok? Pero entonces el video que yo quise expresar anterior es el divorcio, pero si el matrimonio no se resuelve, sepárate, porque Pablo está expresando en el versículo 15, pues si se separa el marido, pues que se separe de una manera definitiva, porque la mujer o el hombre no está sujeto a servidumbre. ¿Qué viene siendo servidumbre? Persona sometida a un poder, como si fuera una dictadura, un gobierno, un líder o un matrimonio lo tiene amajado, atado, una dictadura. Yo mando, ¿no? Que es cierto, sí. Dios nos llamó en paz. Ahora, la preocupación de una mujer, que es lo que yo quiero enfatizar. Yo quiero enfatizar es que la mujer pueda pensar, ¿estaría mal con Dios? Yo estaría mal con Dios, sería una pecadora. Bueno, si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la ley, si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la ley en la dispensación Israel, Jesús dijo, el que se divorcie está en adulterio, está mal. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista de la dispensación de la gracia, Pablo sí está de acuerdo con lo que dice Jesús, pero trae unas soluciones, trae como un paz, un descanso, un alivio. Y eso es lo que yo quiero llegar, que no estamos bajo la ley y una mujer no se tiene que sentir obligada a sentirse que está mal con Dios, aunque no sea por causa de adulterio la separación. Que vamos a entender lo que la dispensación de la gracia, Cristo ya ha perdonado sus pecados. La deuda fue quitada en la dispensación de la gracia. La mujer no se tiene que sentir más con conciencia de que está manchada porque fue quitada la deuda. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero expresar en la dispensación de la gracia. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo 19:3, el que se divorcie de su esposa sin motivo, sin razón, está en adulterio. Eso es adulterio, punto y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero enseñarles a ustedes? Que Pablo sí está de acuerdo pero en la dispensación de gracia hay una solución, hay un descanso. Dios no te juzga, Dios no te condena por una debilidad o por algo que haya pasado. ¿Tú me entiendes? Ok, quiero que comprendan eso. Dios te bendiga, Dios te me guarde y que la paz de Cristo sea contigo. Se me fue el tiempo. Pasé mucho más de 30 minutos, más de 25 minutos, me fui de tiempo. Dios te cuide. Los veremos pronto.